Buenos días, Dios les bendiga, ¿cómo están? Amada familia, les saludamos, mi esposo José y Gloria. Es un honor y una gran responsabilidad poder compartirles la palabra. Y hoy es martes 15 de septiembre, nos corresponde el tema señal de la restauración futura. Y le voy a pedir a mi esposo que ore, por favor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en este día, Señor. Bendecimos tu nombre. Oramos que tú nos bendigas, Señor, que tú nos des la gracia y la sabiduría y el entendimiento nos lo des a todos, Padre, a todos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, pues estamos viendo nuestro devocional en el libro de Jeremías y el tema se llama Señal de la restauración futura. Aquí estamos viendo ya estos capítulos donde está el profeta Jeremías hablando o profetizando de la restauración del pueblo de Israel, de su cautiverio en, en Babilonia, ¿verdad? Y en este caso, en este capítulo, Jeremías está preso, está en la cárcel en el patio del palacio y recibe una palabra del Señor acerca de comprar una heredad, ¿verdad? Aún estando él en la cárcel. Y en su momento, por supuesto, no lo entendía Jeremías, pero posteriormente él le pregunta a Dios por qué y el Señor le contesta le dice que esto es un acto simbólico, ¿verdad? Una señal de la futura restauración. Vamos a leer Jeremías capítulo 32, versos del 1 al 15. Y le voy a pedir a mi esposa que lea los primeros versos. Sí. Palabra de Jehová que vino a Jeremías el año 10 de Sedequías, rey de Judá, que fue el año 18 de Nabucodonosor. Entonces el ejército del rey de Babilonia tenía sitiada a Jerusalén y el profeta Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel que estaba en la casa del rey de Judá. Porque Sedequías, rey de Judá, lo había puesto preso, diciendo: ¿por qué profetizas tú diciendo, así ha dicho Jehová? He aquí yo entrego esta ciudad en mano del rey de Babilonia y la tomará. Y Sedequías, rey de Judá, no escapará de la mano de los caldeos, sino que de cierto será entregada en mano del rey de Babilonia, y hablará con él boca a boca, y sus ojos verán sus ojos, y hará llevar a Sedequías a Babilonia, y allá estará hasta que yo le visite, y si peleares contra los caldeos, no os irá bien, dice Jehová. Ok, dijo Jeremías, palabra de Jehová vino a mí diciendo, he aquí que Anameel, hijo de Salum, tu tío, viene a ti diciendo, cómprame mi heredad que está en Anatot, porque tú tienes derecho a ella para comprarla. Y vino a mí Anameel, hijo de mi tío, conforme a la palabra de Jehová, al patio de la cárcel, y me dijo, compra ahora mi heredad que está en Anatot, en tierra de Benjamín, porque tuyo es el derecho de la tierra, y a ti corresponde el rescate. Cómprala para ti. Entonces conocí que era palabra de Jehová. Y compré la heredad de Anameel, hijo de mi tío, la cual estaba en Anatot, y le pesé el dinero 17 siclos de plata. Y escribí la carta y la sellé y la hice certificar con testigos y pesé el dinero en balanza. Tomé luego la carta de venta, sellada según el derecho y costumbre, y la copia abierta, y di la carta de venta a Baruch, hijo de Nerías, hijo de Masaías, delante de Anameel, hijo de mi tío, y delante de los testigos que había suscrito la carta de venta, delante de todos los judíos que estaban en el patio de la cárcel. Y di orden a Baruch delante de ellos diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel.
toma estas cartas, esta carta de venta sellada y esta carta abierta, y ponlas en vasija de barro, en una vasija de barro, para que se conserven muchos días, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, aún se comprarán casas, heredades y viñas en esta tierra. Quiero compartir del versículo 1 al 5. Nos está hablando aquí el libro de Jeremías. Nos habla de la palabra que Dios le dio a Jeremías. Y yo quiero remarcar aquí las características que puedo ver de un siervo de Dios. Como número 1, un siervo de Dios está dispuesto a sufrir agravio por causa del Evangelio. Y vemos el ejemplo de Jeremías, que él no dudó en obedecer la palabra de Dios, porque él habló la palabra, no la que el pueblo quería oír, sino la palabra que Dios le había dado para su pueblo. Él era un profeta. Y podemos ver esa característica. Él estuvo dispuesto a sufrir agravio por causa del Evangelio. La otra característica es que habló la palabra y también que fue obediente. Y también podemos ver que él no tuvo temor. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Él tenía la confianza de que Dios estaba con él. El amor de Dios, dice la palabra, que echa fuera todo temor. Y hoy en día tú y yo tenemos el ministerio de la reconciliación. Quizá tú y yo no somos profetas, pero tenemos el ministerio de la reconciliación, que es de compartir el Evangelio en todo el mundo, donde quiera que estemos. Y no debemos de tener temor, porque ciertamente viene a veces tribulación cuando compartimos el Evangelio. Pero dice la palabra en Mateo 5:10, dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. La otra versión de Dios habla hoy dice: dichosos los perseguidos por hacer lo que es justo, porque de ellos es el reino de los cielos. Yo te invito a que sigamos predicando el Evangelio a todo el mundo, donde quiera que estemos, en nuestro trabajo, en nuestro hogar, donde quiera que vayamos. Hablemos palabra de Dios, hablemos lo que hemos leído en la palabra, hablemos del amor de Dios, del perdón de Dios, que debemos arrepentirnos, que debemos de reconocer que necesitamos a Jesús como Señor y único Salvador, compartir el Evangelio, porque el deseo de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y tú y yo somos llamados a ser instrumentos de justicia, somos llamados a predicar el Evangelio sin temor, como lo hizo Jeremías. Así es, y bueno, por esta razón Jeremías está en la cárcel, ¿verdad? Fue puesto en la cárcel por el rey Sedequías, y ahí, estando preso él en la cárcel, recibe una palabra de parte del Señor de que compre, que iba a venir su primo a ofrecerle a la cárcel, le iba a venir a ofrecer una heredad, una propiedad que estaba, pues de alguna manera, en el territorio natal, de alguna manera estaba sitiada, ¿verdad? Pues preso en la cárcel y la propiedad sitiada, pues yo creo que no había las condiciones como para decir, bueno, pues es una oportunidad para hacerlo. Sin embargo, aunque parecía todo adverso, Jeremías obedece a la palabra del Señor, ¿verdad? Y él compra esa heredad y dice que hace todo el proceso de la venta, hace toda la escritura y la da a que la guarde en una vasija de barro a su amigo Baruch, ¿verdad? Para que esa carta, esa escritura sirva de señal de la restauración que el Señor haría sobre su pueblo, ¿verdad? En ese tiempo sí estaban sitiados, estaban padeciendo por el ejército de Babilonia, pero esa carta era una señal de que el Señor les iba a restaurar. Dios es un Dios justo,
un Dios de amor que reprende ciertamente a su pueblo, pero no lo desecha completamente. Entonces, Dios podemos pasar por alguna necesidad, pero no dejemos de tener la esperanza y de confiar en Dios, de que Él nos va a dar la salida, de que Él nos va a ayudar en cualquier situación en la que estemos pasando. Él nos dará la fortaleza, el consuelo, lo que nosotros necesitamos, nosotros si nos volvemos a Él. Recordemos que esta era una señal de la restauración, y para una restauración implica un arrepentimiento, como comentaba mi esposa. Necesitamos el arrepentimiento, que es parte de lo que nosotros necesitamos hacer, ¿verdad? Y el Señor está siempre dispuesto para restaurarnos, para levantarnos, para darnos la salida, ¿verdad? Entonces, en este caso, esta heredad era una señal, era un acto simbólico donde el Señor le iba a restaurar, ¿verdad? Iba a restaurar, iba a hacer un pacto eterno con su pueblo, ¿verdad? Entonces vamos a poner nuestra confianza en Dios, aún en medio de la aflicción, de la necesidad que tengamos. Confiemos en la palabra del Señor, confiemos en sus promesas, que Él son en el sí y en el amén. Todas sus promesas son de verdad, y confiemos en ellas. No importa la situación en la que estemos pasando, Él nos ama y tiene un propósito para cada uno de nosotros. Él lo ha prometido y Él lo hará en su tiempo. En su tiempo Él lo hará. Vamos a orar y vamos a poner nuestras vidas en sus manos. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, que eres un Dios de amor, un Dios de misericordia. Sí, ayúdanos siempre a recordar tus promesas, a saber que siempre tú estás con nosotros, que no nos dejas, que no nos desamparas, pero que pides de nosotros el arrepentimiento, Señor. Ayúdanos que nuestros corazones siempre sean sensibles a tu voz y podamos, Señor, confiar en ti, Padre. Sí, en el nombre de Jesús, te damos las gracias en este día, Señor. Sí, Señor. Te alabamos Gracias, y bendecimos Padre, tu te nombre. amamos. Y pues, feliz día también de la independencia de México, ¿verdad? Y en Cristo hay también libertad. La verdadera libertad está en Cristo. Dios te bendiga. Les invitamos a que se sigan conectando en sus TCD, los devocionales cada día, ¿verdad? Dios les bendiga. Hasta la próxima.